Así que voy a invitar a Guillermo Aguilar, así que él va a tener unas palabras. Yo sé que él nos va a hablar acerca de lo que está haciendo y después vamos a tener el tiempo más importante, que es el tiempo con la palabra del Señor. Bienvenido, Guillermo, y yo sé que aquí hay personas que te aprecian mucho. Hola, hola, ahora sí. Bueno, vamos a ver cómo me va. Estaba bien hasta que mi esposa me preguntó hace un ratito, ¿estás bien? Ahí fue cuando empecé a pensar en lo que significa para mí realmente estar aquí adelante esta noche. Por eso digo que no sé cómo me va a ir. Prediqué por primera vez en esta misma plataforma creo que fue en el mes de mayo o junio del año 1994. Teníamos un año y un poquito más de haber regresado del Instituto Bíblico, mi esposa y yo, de Palabra de Vida en Argentina. Teníamos solamente a Andrea en ese tiempo, que había nacido en Argentina, así que tenía 2 años y un poquito más. Hicimos una gira de Palabra de Vida aquí a Nicaragua, del equipo de Palabra de Vida Costa Rica, y estuvimos una semana de campaña evangelística aquí en este mismo lugar, y aquí tuve la oportunidad de predicar por primera vez en el año 94. Fue la primera vez que tuve la oportunidad de predicar en Nicaragua. ¿Hace cuánto? No quiero ni saber hace cuántos años fue eso. Un montón. Después también prediqué acá en el mes de febrero del año 2007, que fue la primera vez que prediqué después de que Palabra de Vida ya nos había aprobado a mi esposa y a mí para venir a fundar Palabra de Vida en Nicaragua. Habíamos tenido el culto de encomendación allá en Costa Rica unos días antes, una semana antes, y con Leo Digilio, director regional de Palabra de Vida para México y Centroamérica, hicimos un viaje, él y yo, vinimos acá, y en ese viaje tuve la oportunidad de predicar acá también en este mismo lugar, la primera vez que prediqué como misionero de Palabra de Vida en Nicaragua. Y ahora tengo la oportunidad nuevamente de predicar en este mismo lugar, en condiciones muy diferentes, habiendo cumplido hace unos días 1 año de haber salido de Nicaragua, después de 14 años de ministerio en este país, que llegamos a amar en una forma increíble y que realmente en estos días estando acá es como que no pasó 1 año, ¿no? Y mi esposo y yo nos sentimos como que no salimos nunca, estamos de nuevo viviendo lo mismo. Pero entendiendo que el Señor tiene otra cosa para nosotros y ya tenemos 1 año de estar en un ministerio diferente, como decía Alex ahora, el Señor nos dio la oportunidad de trabajar en la oficina de Ministerio Internacional de Palabra de Vida, coordinando el ministerio a nivel mundial. Tenemos en este momento 1,600 misioneros en 83 países y toda la coordinación del ministerio a nivel mundial recae sobre la oficina de Ministerio Internacional. El director del área internacional es Chris Stout, que muchos de ustedes lo conocen porque él ha estado un par de veces en Nicaragua. Yo le reporto a él directamente, yo soy su asistente y estoy a cargo de la oficina, de todos los que trabajan en la oficina internacional en Estados Unidos, así que es una linda oportunidad para servir. Trabajamos ahora enfocados en servir a los misioneros que tenemos en todo el mundo, desarrollar la estrategia para entrar a nuevos países, poder ayudar a los misioneros a crecer en diferentes áreas, en liderazgo, en cuidado de misioneros, consejería, bueno, un montón, todo lo que tiene que ver con el hecho de apoyar nuestros equipos a nivel mundial para poder seguir haciendo la obra del Señor. Así que, pues realmente es un gran desafío, de nuevo es una linda oportunidad en la cual estamos ambos totalmente involucrados. Pero venir aquí después de 1 año y poder ver cómo el Señor
sigue haciendo la obra. Hay una oración que mi esposa y yo teníamos cuando el Señor nos llamó a venir a Nicaragua hace más de 15 años, y era esta: Señor, que no estorbemos lo que tú quieres hacer en Nicaragua. Esa era nuestra oración aún antes de venir aquí. Que no estorbemos a lo que tú quieres hacer. Tanto le pedimos al Señor que no estorbáramos que nos llevó a que no estorbáramos. Pero realmente después de un año, regresar, ver al equipo de Palabra de Vida, cómo sigue creciendo, ver el liderazgo de Alex y Erika sobre el equipo, ver las puertas que Dios sigue abriendo, realmente es un gozo muy grande ver que el Señor no hace la obra porque nosotros estamos ahí. Muchas veces hace la obra a pesar de que nosotros estamos ahí. Y cuando no estamos, nos damos cuenta que realmente era Él desde el principio. No tenía nada que ver nosotros, sino era Él. Y realmente después de un año venir y ver lo que estamos viendo, le damos muchas gracias a Dios por eso. Quiero decirles que en estos días, hoy, mañana y el viernes, en esta conferencia vamos a tocar 3 temas que Alex me pidió hablar, que tienen mucha relación con el programa que comenzó Palabra de Vida Nicaragua en este año, que se llama el CCM, ¿verdad? ¿Qué significa? Centro de Capacitación Ministerial. Centro de Capacitación Ministerial. Y al igual que nuestros institutos bíblicos, tiene 3 enfoques este centro de capacitación. Uno es el enfoque en el estudio de la palabra de Dios, otro es el enfoque en la vida cristiana, y el tercero es el enfoque en el ministerio. Entonces, en estos 3 días, estos son los 3 temas que vamos a estar viendo cada noche. Hoy es un tema más o menos corto, espero, porque como quería compartir algo que ya lo compartí, entonces sabía que tenía que dejar un poco más de tiempo disponible, tenía menos tiempo disponible. Entonces hoy vamos a estar hablando en cuanto al estudio de la palabra de Dios y algunas cosas que yo creo que son muy importantes que tengamos claro con respecto a este tema, aunque es un tema muy común, digámoslo así, que en el sentido de que muchas veces se habla de eso, pero quiero mencionar algunas cosas para mí muy importantes en cuanto a realmente lo que significa el estudio de la palabra de Dios. Mañana vamos a estar hablando en cuanto a vida cristiana, pero quiero decirles algo en cuanto al día de mañana. La manera como yo voy a enfocar el estudio de mañana en cuanto a vida cristiana, básicamente va a ser un testimonio. Ustedes escucharon cuando Alex dijo, y con toda razón estoy totalmente de acuerdo, cuando él dijo que el Guillermo y Mayra que llegaron a Nicaragua no son los mismos que salieron. Y es cierto. No somos los mismos que llegamos aquí que lo que nos fuimos. Porque Dios hizo cosas muy especiales en nuestra vida en el tiempo que estuvimos aquí. Y un aspecto en particular de lo que Dios hizo en nuestra vida tiene que ver precisamente con el tema de vida cristiana que voy a tocar mañana. Entonces, la manera como lo voy a enfocar, como les digo, es un testimonio. Mañana ustedes van a oír un testimonio que yo creo que nunca hemos contado aquí, de lo que Dios hizo en nuestras vidas estando aquí en Nicaragua. ¿Y por qué razón Alex dijo lo que dijo? Porque él sabe y el equipo sabe que no somos los mismos, por lo menos los que nos conocieron desde el principio, que llegamos aquí que lo que nos fuimos. ¿Por qué? Precisamente por el tema de vida cristiana que mañana voy a compartir con ustedes. Así que si quieren oír eso, vengan mañana. Y el día viernes vamos a hablar del último tema, que es ministerio, y quiero enfocar ministerio a partir de lo que vamos a ver hoy y lo que vamos a ver mañana. Porque es imposible hablar de ministerio y hablar de servir al Señor si no tenemos claro el papel que juega en eso la palabra de Dios y lo que Dios quiere hacer a través de su palabra en nuestras vidas para que realmente nuestras vidas sean lo que Dios quiere que sea. Sin eso no podemos servirle de una manera auténtica, honesta, transparente y realmente conforme a la voluntad de Dios. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia hoy en día es que ponemos el ministerio primero. Y eso es como poner el carretón delante del caballo. No funciona de esa manera. Y eso es lo que vamos a estar viendo en estos 3 días. Entonces, lo primero que quisiera que habláramos en esta noche, entonces, es con respecto a la importancia del estudio de la palabra de Dios. Les voy a invitar para que puedan inclinar su rostro. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su guía
en esta noche. Señor, te damos gracias y te doy gracias en forma personal. Y yo sé que mi esposa comparte este sentimiento, Señor, de gratitud a ti por habernos permitido nuevamente estar en este lugar que amamos, en medio de personas que amamos, donde tú nos trajiste hace tantos años, Señor, para poder ser instrumentos en tus manos para hacer una obra en medio de la juventud. Pero gracias porque esa obra no la hicimos nosotros, sino que fuiste tú. Y prueba de ello es que no estamos, pero la obra sigue. Y aún crece y sabemos que va a crecer muchísimo más. Señor, pero gracias por el privilegio de regresar y poder ver estas personas que amamos, poder ver la obra que avanza y poder ser parte aún una vez más, Señor, por medio de la oportunidad de compartir tu palabra en estas noches. Y lo ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos que sea tu Espíritu el que guíe lo que vamos a hablar y lo que vamos a escuchar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Palabra de Vida tiene una declaración doctrinal que yo sé que esta declaración doctrinal es compartida por muchas iglesias de sana doctrina con las que trabajamos. Y yo voy a leerles el primer punto de esa declaración doctrinal, y si usted quiere después puede revisarla con la de la declaración doctrinal de su iglesia y se va a dar cuenta que es muy parecida, y lo sé porque la revisé. Que dice así, dice: creemos que todas las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son verbalmente inspiradas por Dios, que no poseen error en los escritos originales y que constituyen la autoridad suprema y final para la fe y la vida. Eso es lo que creemos de la Biblia, eso es lo que creemos de la palabra de Dios. Creemos que la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros son inspirados por Dios. Creemos tanto los del Antiguo como los del Nuevo Testamento, que cada palabra está en la Biblia en su versión original, que es muy importante que entendamos eso, exactamente como Dios quería que estuviera. ¿Y por qué digo que es importante lo del tema de la versión original? Bueno, porque todos entendemos que lo que tenemos hoy en día en nuestras manos o en nuestros dispositivos son traducciones, ¿no? De hecho, una de las cosas que no sé si se han dado cuenta ahora que tenemos la oportunidad de tener las Biblias en un dispositivo es que ahora tenemos acceso a todas las versiones y a todas las traducciones. Antes no. Imagínense antes venir a la iglesia con 10 traducciones de la Biblia. Había que traer un carretillo con todas las Biblias, ¿no? Y después estar comparando una con otra. Ahora simplemente tocas el botón, cambias de versión. ¿Cuántos de ustedes tienen la costumbre de cambiar de versión cuando están en una predicación y están oyendo o leyendo un pasaje? ¿Cuántos lo hacen? Sin miedo, no es malo eso. Ah, ahora sí. Claro, está bien. ¿Por qué? Porque al comparar diferentes versiones nos damos cuenta que un pasaje puede variar algunas cosas. Y hay algunas versiones que son bien interesantes porque hay que tener cuidado con eso también, porque no son traducciones, sino que algunas de esas son, y en este momento se me fue la palabra, son... No, esa no es la palabra que estoy buscando. Paráfrasis, esa es la palabra que estaba buscando. Gracias, hermano. Entonces hay que tener cuidado porque es como una versión aumentada para entenderla mejor. Pero el hecho de tener todas esas versiones nos hace entender la realidad. Bueno, ¿y cuál de esas es la Biblia? O sea, ¿cuál de esas? Bueno, son traducciones. Cuando hablamos de que creemos que la palabra de Dios es inspirada en cada palabra, entendemos que eso es en la versión original. ¿Dónde está esa versión original? No existe. ¿Ok? No existe. No se asuste, eso no significa que no podemos saber que la Biblia, tal como la tenemos, es precisa y adecuada. Claro que sí, porque hay suficientes evidencias, y no vamos a meternos a estudiar bibliología, aquí no es el propósito, pero hay suficiente evidencia, documentos antiguos, transcripciones y un montón de formas de darnos cuenta de que realmente no existe un libro en toda la historia del cual podamos estar más seguros de que la versión que tenemos hoy es apegada a su escrito original que la Biblia. Ningún otro documento histórico es así. Pero más importante que eso es entender la autoridad que la palabra de Dios tiene y lo que esa autoridad significa para nosotros. Una de las situaciones que trae más problema para las personas que no creen en Dios y que hoy en día se ha vuelto muy popular los debates. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver debates, que hay muchos en YouTube y en otras plataformas, de ateos debatiendo cristianos en cuanto a la existencia de Dios y en cuanto a la creación y todo lo demás. Una de las implicaciones graves que tiene para las personas que no creen en Dios, el hecho de llegar a considerar que realmente Dios existe, es que si realmente existe un Dios, y si existe un Dios es un Dios personal,
Y entonces significa que todo lo que existe, existe porque un Dios personal con poder creó todo lo que existe. Es que la consecuencia inmediata de eso es que ese Dios personal quiere comunicarse con sus criaturas. O sea, es un argumento lleva al otro. No habría un Dios personal creado el universo y todas las criaturas que existen aquí en la tierra si no tuviera la intención de comunicarse, de cumplir un propósito a través de esa creación. Y eso es lo que muchas veces entra en conflicto en estos debates con ateos, porque si realmente Dios no existiera, no tiene sentido la creación, no tiene sentido todo lo que existe. Se cae por su propio peso la lógica de un universo si no hay realmente una mente creadora detrás. Pero la implicación importante para nosotros en esta noche es esa. Un Dios creador personal implica un Dios que se quiere comunicar. ¿Y cómo se comunica ese Dios creador? ¿Cómo se comunica con sus criaturas? Si vamos a Romanos capítulo 1, nos damos cuenta que la creación es una revelación del poder y del amor de Dios. En Romanos capítulo 1, versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si leemos Romanos capítulo 1, nos damos cuenta que todo el razonamiento y todo el tren de pensamiento del capítulo 1 es demostrar que ninguna persona, y no solamente del 1, sino del 2 también y hasta el 3, demostrar que ninguna persona tiene excusa delante de Dios y que todos somos pecadores. Termina con la conclusión del capítulo 3, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero el razonamiento comienza con esto. Primer acto de revelación de Dios, de comunicación con su criatura, fue la creación misma, para mostrar su poder, para mostrar su amor, para mostrar su gracia y su misericordia, porque la esencia misma de la creación comunica un Dios de amor. Un Dios de amor que nos da la luz del sol en el día para poder trabajar, hacer todas las cosas que tenemos que hacer, nos da la oscuridad de la noche para poder descansar. Un Dios de amor que prepara la creación de manera que genere los alimentos que necesitamos, las diferentes estaciones, la lluvia, todo lo necesario para una subsistencia, y no solamente una subsistencia básica, sino aún para poder desarrollar, para poder crecer, para poder tener comodidades, para poder... Ese era el propósito de Dios. Vemos una creación que refleja el amor de Dios. La creación es una forma en la cual Dios se comunica con sus criaturas. ¿Para revelar qué cosa? Para revelar su amor, para revelar su gracia, su misericordia. Pero hay cosas particulares, específicas, que Dios quería también comunicarnos. No solamente cosas generales, sino una revelación particular. Y la forma como Dios decidió comunicar eso a sus criaturas es a través de la palabra de Dios. La palabra escrita. Hace un tiempo hablaba con una persona en cuanto a la palabra de Dios y discutíamos un poco en cuanto a ese tema de por qué la Biblia decimos que es la palabra de Dios. Y yo le decía, o sea, pensá en esto, no existe la Biblia, ¿ok? Y Dios quiere buscar un método para comunicarse con el ser humano que sea válido, que sea directo, que sea específico y que sea relevante a través de miles y miles de años de historia humana. ¿Cuál elegirías? Un libro escrito. La Biblia. O sea, no había ninguna mejor forma para hacer esto. Un libro que fue relevante hace miles de años, desde que comenzó a ser escrito hasta el día de hoy, que estamos en la era tecnológica y que en esta tecnología tenemos la Biblia igual. Más bien más fácil de accesar ahora. Entonces, si había una forma práctica en la cual Dios se podía comunicar con el ser humano, era definitivamente a través de la palabra escrita. Esta revelación fue el mensaje de Dios para el ser humano. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así la palabra de Dios.
Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, imagínense un libro que alguien le dice, aquí está este libro, pero este libro no fue escrito porque alguien quisiera escribirlo. O sea, ¿quién va a decir eso? Todo libro tiene ¿qué cosa abajo? Tiene el autor, ¿no? Ese autor que comenzó a escribir ese libro. ¿Y por qué comenzó a escribirlo? Porque quería escribirlo, fue su voluntad de escribirlo. Por eso existen las novelas, los libros de texto, porque alguien comenzó con la intención de escribir un libro, excepto la Biblia. La Biblia fue escrita por personas que nunca quisieron escribir lo que escribieron. Sí, quisieron escribir una historia, como el caso de Moisés cuando comenzó a escribir, quisieron escribir una canción como David en los Salmos, quisieron escribir una referencia histórica como Lucas, el libro de los Hechos, pero ninguno de ellos pensó cuando estaba escribiendo que estaba escribiendo la palabra de Dios. Sin embargo, cada uno de ellos, cada uno en su tiempo, en su lugar y en su manera, fueron escribiendo lo que nunca tuvieron la intención de escribir, pero el Espíritu Santo estaba moviendo a cada uno de ellos para escribir exactamente lo que Dios quería que escribieran y que se uniera en un libro que hoy conocemos como la Biblia. No fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, esta revelación de Dios es un mensaje particular y específico. Y uno de los propósitos más importantes que tiene es precisamente revelar quién es Dios. La palabra de Dios no está primariamente dirigida a que nosotros hagamos lo que Dios quiere. Y a veces tenemos esa idea con respecto a la Biblia. A la Biblia es nada más el libro donde dice todo lo que Dios quiere que hagamos. Pero ese no es el propósito fundamental de la Biblia. Claro que contiene muchas cosas en cuanto a cómo debemos vivir y cómo se expresa la vida de una persona que ama al Señor y que vive a Dios. Pero el propósito fundamental de la Biblia es revelarnos quién es Dios. Es la forma a través de la cual Dios se reveló a nosotros y conocemos el Dios de amor por la Biblia, conocemos el Dios de gracia por la Biblia, conocemos el Dios de misericordia por la Biblia, conocemos que Dios es un Dios de perdón por la Biblia, conocemos que Dios nos ama y tiene un plan para nuestra vida por la Biblia. Si no fuera por la revelación de la palabra de Dios, no conoceríamos ninguna de estas cosas. Conocemos que estamos perdidos por causa del pecado por la Biblia, pero conocemos que un Dios de amor nos amó tanto que se sacrificó a sí mismo en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna, y lo sabemos por la Biblia. No habría otra forma de conocer esas verdades si no estuvieran reveladas en la palabra de Dios. Ahora, quiero decir algo en este momento que para mí es muy, muy importante. Y tal vez suene un poco raro cuando lo oiga la primera vez, así que deme tiempo para explicar, ¿ok? No se asuste y no me tire piedras hasta que lo explique. Pero la Biblia no tiene poder en sí misma. Ya veo caras raras. ¿Por qué? Porque siempre decimos la Biblia tiene poder, ¿verdad? Y alguno está pensando, no, pero sí tiene, porque la Biblia dice que nunca volverá vacía, y también dice que es espada de dos filos y que penetra hasta lo más profundo y esto, y que la Escritura hace esto y la Escritura hace otro. Sí, siempre y cuando actúe en conjunto con el Espíritu Santo. Porque si la Biblia tuviera poder por sí sola, la gente se salva con leerla, ¿no? Pero se salva una persona con solo leer la Biblia, con solo leer algún pasaje que hable del Evangelio. Lee Juan 3:16, ¿se salvó? Es más, tan es así que la palabra de Dios por sí sola no tiene el efecto que realmente Dios quiere, que muchas personas leyendo la Biblia sin la guía del Espíritu Santo han terminado sacando doctrinas totalmente falsas y herejías, ¿o no? Muchas de las, casi todas las herejías que existen nacen de versículos de la Biblia mal interpretados. ¿Y por qué los interpretaron mal?
Si el poder estuviera solamente en la palabra escrita, ¿cómo es posible que esas personas leyendo la Biblia hayan salido con una interpretación errada de la Biblia? ¿Cómo salieron algunas doctrinas diciendo que Jesucristo no es Dios por la Biblia? ¿Cómo salen unas personas diciendo no existe el infierno por la Biblia? ¿Cómo salen algunos diciendo barbaridades en cuanto al pecado y en cuanto a la vida cristiana? No están leyendo la misma Biblia que leemos nosotros. Y entonces, ¿cómo es posible? Porque la Biblia por sí sola no funciona. Necesita el poder de Dios, que en nuestro tiempo, en el tiempo de la iglesia, viene por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esto es sumamente importante. Sumamente importante. A veces pensamos que recetarle Biblia a alguien es todo lo que necesita. Está mal, anda a leer 50 capítulos. Transcribí este versículo 35 veces. Vas a ver cómo la Biblia te va a volver nuevo. Memorizá estos 20 salmos. Vas a ver cómo con los salmos memorizados se va al infierno una persona, si no conoce a Cristo como Salvador. Con 400 versículos memorizados se aparta del Señor y se va al mundo. Porque no es eso solo. Tiene que venir de la mano de la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 17, versículo 17, está el Señor orando a su Padre y en medio de su oración le dijo esto, pidiendo por sus discípulos, les dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y de qué está hablando? De la Biblia, ¿no? Tu palabra es verdad. La Biblia es la palabra de Dios, es verdad. Pero después en Juan capítulo, o un capítulo antes, en el capítulo 16, cuando estaba hablando del Espíritu Santo, fíjense lo que les dijo, Juan capítulo 16, versículo 13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de, ¿qué cosa? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿En qué quedamos entonces? ¿Es la palabra o es el Espíritu? Si la palabra es la verdad y es todo lo que necesitamos, ¿para qué viene el Espíritu Santo? A guiarnos a la verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos para comunicarles la verdad de Dios y la revelación de Dios y para hacer la obra en nuestros corazones que realmente trae una transformación. Romanos capítulo 12 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación de nuestro entendimiento viene por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la palabra de Dios por sí sola, sin la llenura y la guía del Espíritu Santo, sin estar nosotros sujetos y en sometimiento al Espíritu Santo y con una disposición de que Dios haga la obra en nosotros, no va a producir el cambio que Dios quiere que produzca. No es una transformación intelectual lo que trae cambios en nuestra vida. No es la renovación del entendimiento solamente en el aspecto intelectual lo que va a traer una vida transformada. Es la palabra de Dios tomada por el Espíritu Santo y clavada en nuestros corazones y transformando de adentro hacia afuera lo que realmente va a traer una vida diferente. Una de las razones por las que fracasamos muchas veces en nuestra vida cristiana, a pesar de estar metidos en la Biblia y vamos todos los domingos a la iglesia, oímos mensajes y memorizamos versículos y oímos estudios y hacemos anotaciones y memorizamos versículos, es porque a pesar de que estamos haciendo eso, no vivimos vidas sujetas al Espíritu Santo. No vivimos vidas llenas del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiero decir específicamente con eso? Mañana vamos a hablar de eso, cuando hablemos de la vida cristiana. Pero por ahora vamos a dejar ese pensamiento ahí y vamos a ir a un pasaje que es clave, y en este pasaje vamos a estar el resto de los minutos que nos quedan en esta noche. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, contiene uno de los pasajes más importantes
con respecto al ministerio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y cuando Alex hablaba del CCM y hablaba de los alumnos que tenemos este año, en el primer año del CCM, tenemos 10 alumnos, ¿no, Alex? Tenemos 10 alumnos por los cuales hemos estado orando. En una forma milagrosa el Señor ha provisto para que ellos puedan estar ahí en la propiedad de Palabra de Vida, estudiando la Palabra de Dios. Ellos van a estar durante todo el año estudiando la Biblia con un propósito, con el propósito de que el Espíritu Santo pueda usarla para transformar sus vidas, pero también con el propósito de prepararlos para el ministerio. Queremos que esos jóvenes puedan aprender a servir al Señor, darles herramientas, armas para que puedan hacerlo, para que puedan ir a sus iglesias y servir al Señor en una forma efectiva, que puedan amar lo que es el servicio al Señor, pero todo eso girando alrededor de la palabra de Dios. Entonces ellos van a estar viviendo en este año mucho de lo que ahora voy a hablar aquí de estos versículos, pero no solamente ellos, los menciono porque este es prácticamente la conferencia de apertura del CCM y vamos a hacer el día viernes, ¿verdad? Una presentación especial de los alumnos del CCM, pero esto es lo mismo para todo creyente, pero lo enfoco así para que ellos que están acá puedan ponerle mente a esto y entender que para eso hemos hecho el CCM. Dice la palabra de Dios, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ya hablamos de eso, ¿no? Pero dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y aquí viene lo que me encanta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y recuerden que cuando la palabra de Dios habla de hombre, es en sentido genérico completo, hombre y mujer, todos por igual. Para que todos, dice, seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Quién de aquí no quiere ser esa persona? ¿Quién de aquí no quiere llegar a ser perfecto? Y la idea de perfecto es completo. Perfecto no significa que no se equivoca. Perfecto no significa que no peca, porque si significara eso estamos listos todos, ¿ok? Porque ¿quién de aquí no peca? ¿Quién de aquí piensa que el día que conoció a Cristo ya se acabó el pecado? No, seguimos luchando con el pecado. Hasta el día que el Señor nos lleve de la tierra vamos a seguir lidiando con eso. Por eso necesitamos el perdón diario y la confesión diaria, porque diariamente lidiamos con el pecado. Perfecto no significa que no pecamos. Perfecto significa que estamos completos en Cristo, que es otra cosa. De nuevo, mañana vamos a hablar de esto. Pero la palabra de Dios permite eso, que lleguemos a ser perfectos, completos, enteramente preparados para toda buena obra. ¿Qué les recuerda a ustedes esa frase, para toda buena obra? ¿Les recuerda algún otro pasaje de la palabra de Dios? ¿Cuál les recuerda? Efesios 2:10, que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Entonces Dios preparó buenas obras para que andemos en ellas, preparó un plan para nuestra vida, para poder hacer cosas buenas para Él. Y aquí me está diciendo que la manera como voy a estar enteramente preparado para toda esa buena obra es a través de ¿qué? De la palabra de Dios y el ministerio que la palabra de Dios en conjunto con el Espíritu Santo va a hacer en mi vida. ¿Un ministerio de qué? Un ministerio de enseñanza, dice que es útil para enseñar. Un ministerio de redarguir o de llamar la atención, básicamente esa es la idea. Un ministerio de corrección, de ponernos en el lugar correcto, y un ministerio de instrucción. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida, cuando el Espíritu Santo la usa para trabajar en nuestros corazones y cuando estamos viviendo vidas sujetas al Espíritu Santo y estamos viviendo a Cristo en cada momento de nuestra vida. Esto es lo que sucede. Este es el crecimiento espiritual. Esta es la madurez. Este es el alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo. Es estar en el proceso en el que la palabra de Dios va enseñándome, redarguyéndome, corrigiéndome e instruyéndome en justicia. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se ve? Bueno, en primer lugar, la palabra enseñar es la palabra adoctrinar o enseñar doctrina. Es lo que significa cuando yo no sabía algo y lo escucho por primera vez.
Esa es la idea de la palabra enseñar. Yo desconocía algo y de repente lo sé porque alguien me lo enseñó. Eso es lo que la palabra de Dios hace. ¿Se acuerdan cuando les decía, la palabra de Dios nos revela cosas que no sabríamos de otra forma? Jamás podríamos haber sabido de un Dios de amor si no es por la Biblia. Jamás hubiéramos sabido de un Dios que estuvo dispuesto a sacrificarse por nosotros si no fuera por la Biblia. Jamás sabríamos que necesitábamos ser salvos del pecado si no es por la Biblia. Eso es lo que significa la enseñanza. Un conocimiento que antes no existía en mi mente y de repente algo lo trae a mi mente por primera vez. Enseñar, eso es lo que significa esta palabra. Y eso es lo que la Biblia hace. Y qué lindo es cuando tenemos la oportunidad de discipular a un nuevo creyente, por ejemplo, y comenzamos a enseñar principios de la palabra de Dios a una persona que nunca había escuchado esas cosas antes. Y cuando vemos a ese joven o esa persona que se le ilumina el rostro cuando comienza a entender, entonces Dios perdonó todos mis pecados. Todos. ¡Ah! Todos. Sí, todos. Nunca había oído eso, nunca había entendido eso y ahora lo entiende. La palabra de Dios le está enseñando. Ahora, ¿saben qué es lo lindo? Que este proceso de que la palabra de Dios nos enseña no se termina nunca. No se termina nunca. Hasta hace unos días atrás, y no les voy a decir qué para no confundir y no desviarnos en la atención, pero hasta hace unos días atrás leí un versículo que lo había leído 10,000 veces en mi vida. Lo leí una vez más y Dios me enseñó algo que no había considerado antes. Ay de aquel para quien llegue el día en que esto ya no suceda. Porque eso significa que ya no estás yendo a la palabra de Dios para que te enseñe. Qué triste es si vamos a la palabra de Dios solo para ver qué le vamos a enseñar a otros, o qué vamos a instruir a otros, o qué le vamos a ir a corregir al fulano, o cómo compruebo que lo que yo creo es verdad y voy a la Biblia para eso, en vez de para que Dios me enseñe. La Biblia no es un documento para ganar discusiones. Es para que Dios me enseñe a mi vida. Para que me muestre cosas nuevas cada día. La palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad. Los alumnos del CCM van a estar estudiando la Biblia. ¿Cuántas horas por día, Alex? Perdona que te estoy agarrando así de 3 horas. 3 horas. Van a estar estudiando 3 horas todos los días la palabra de Dios. Que uno puede decir, después de 2 o 3 meses, ¿qué más van a estudiar? Algunos estudian la Biblia por años y más bien cuando pasan muchos años que estudiamos la Biblia decimos más bien ahora nos damos cuenta cuánto no sabemos. Porque la Biblia sigue enseñándonos cosas nuevas. Ese es el ministerio de la enseñanza de la palabra de Dios. Pero dice que no solamente es útil para enseñar, dice que es útil para redarguir. ¿Se acuerdan cuando les dije hace un rato la idea de redarguir? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Me escucharon o no me escucharon? Es una llamada de atención. Esa es la idea de redarguir. Es una llamada de atención. Es una llamada de atención cuando es que a alguien se le llama la atención. Por ejemplo, a un niño o en la escuela, cuando la maestra le llama la atención es porque está haciendo ¿qué? Está haciendo algo que no tiene que hacer, ¿no? Está haciendo algo incorrecto. Viene la llamada de atención. ¡Hey! No hagas eso. Esa es la idea de redarguir. La palabra de Dios nos redarguye, nos muestra, pone en evidencia cuando estamos haciendo algo incorrecto. Qué importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios siempre con esta actitud. Señor, si hay algo que corregir, si hay algo que está mal, redargúyeme, pégame un grito, dame por la cabeza, muéstrame que lo que estoy haciendo está mal. De nuevo, qué triste que es cuando yo voy a la Biblia a confirmar que estoy bien. ¿Sabes que la Biblia no es para eso? Yo no voy a la Biblia para comprobar que yo estoy bien. Yo no voy a la Biblia para comprobar que tengo razón en algo. Si estoy haciendo eso, estoy perdiendo el tiempo. Yo voy a la Biblia para que me muestre mi pecado, para que evidencie mi error. Porque siempre hay error y siempre hay pecado en mí. Yo no soy una criatura que no se equivoca. Yo no soy una criatura perfecta. Yo no soy
menos pecaminoso hoy de lo que era hace 10 años o 20 años atrás. Hoy la naturaleza carnal no se reforma. O sea, el mismo viejo hombre que usted tenía el día que recibió a Cristo, ¿se acuerda cómo era? ¿Se acuerda de las cosas en las que usted andaba cuando estaba sin Cristo? ¿Se acuerda de los pecados que usted cometía? Eso era el viejo hombre, ¿verdad? Estamos claros. ¿Sabe qué es el mismo que usted tiene hoy? No se reformó cuando usted recibió a Cristo. No mejoró cuando usted recibió a Cristo. Gracias a Dios que fue crucificado con Cristo, lo cual significa que ya no tiene poder sobre mí. Pero si yo me descuido y yo comienzo a andar en la carne, le doy lugar al viejo hombre, que es exactamente el mismo que cuando yo era inconverso. No se reformó. No se trata de eso, la vida nueva en Cristo. No se trata de que el viejo hombre se reformó. La vida nueva en Cristo es Cristo viviendo en mí. Gracias a Dios por eso. Porque Cristo sí no peca y no se equivoca. Y cuando vivo la vida en Cristo y cuando Cristo realmente está reflejándose a través de mí, entonces sí yo reflejo a Cristo. ¿Y qué es lo que estoy reflejando? Amor, gozo, paz, benignidad, amor, fe, todo, ya se me enredaron todos los... ¿Cómo era? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hay que empezar bien para terminar bien. ¿Y eso qué es? Es el carácter de Cristo. Y eso es lo que se refleja cuando yo permito que Cristo viva su vida a través mío. Pero el viejo hombre sigue siendo igual de malo, no se reformó. La diferencia es que cuando vivo en Cristo, lo tengo ahí sepultado donde debería estar, porque murió y fue crucificado cuando Cristo fue crucificado, es lo que dice Romanos capítulo 6. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo dejo de ir a la palabra de Dios para que me redarguya, corro el peligro de comenzar a permitir al viejo hombre nuevamente tomar control, nuevamente comenzar a permitir en mi vida reacciones de la carne, y comienzo a tener ira, y comienzo a tener celos, y comienzo a tener envidia, y comienzo a tener orgullo, y comienzo a tener esas cosas, y no me doy cuenta porque no estoy permitiendo que la palabra de Dios me redarguya y me muestre que la carne está tomando control. Y personas comienzan a hacérmelo ver, pero ahora ya yo estoy en modo defender mi carne. ¿Vieron cuando nos ponemos en ese modo defender mi carne? Cuando comienzo a justificar mis malas actitudes, cuando comienzo a decirle a las personas por qué tuve razón de enojarme, cuando comienzo a decirle a las personas por qué él tiene más culpa que la que yo tengo, cuando comienzo a justificar actitudes pecaminosas, me puse en modo defender mi carne. Eso es lo que estoy haciendo. Y la palabra de Dios que está ahí para redarguirme, para decirme estás mal, estás haciendo lo incorrecto, estás cometiendo pecados, estás permitiendo al viejo hombre controlar, no lo puede hacer porque yo no le permito hacer ese ministerio en mi vida. ¿Por qué? Porque me acostumbré a ir a la Biblia para otras cosas. Me acostumbré a ir a la Biblia para defender mi posición doctrinal ante aquellos que tienen una doctrina diferente. Me acostumbré a ir a la Biblia para afirmar que estoy bien en lo que yo creo que estoy bien. Me acostumbré a ir a la Biblia para demostrar que otras personas son carnales y yo soy espiritual. Pero dejé de ir a la palabra de Dios para que me llame la atención en áreas en las que yo sigo flaqueando. Y es triste pensar en que la Biblia es un tesoro para esto y yo no la estoy aprovechando. Entonces es útil para enseñar, mostrarme una verdad que no conocía antes. Es útil para redarguir, darme una llamada de atención cuando estoy haciendo algo incorrecto. Pero también es útil para corregir. ¿Saben cuál es la idea de corregir? La idea de corregir es un proceso, ¿no? O sea, primero me redarguyó, me llamó la atención, me dijo que estoy haciendo algo malo, después me corrige. ¿Qué significa? Me muestra cómo colocarme nuevamente en el camino correcto. Me muestra cómo volver al lugar de donde yo salí cuando comencé a desviarme y cuando comencé a tener actitudes, permitir actitudes de la carne y empezar a desobedecer a Dios. Me muestra cómo volver al lugar de donde yo salí. Y esto es increíble.
Esto es espectacular, el ministerio de la palabra de Dios de corrección. Si alguna vez alguien te pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es la corrección por excelencia. Es cuando yo me doy cuenta que estoy mal porque la palabra de Dios me redarguyó. ¿Y cómo tengo que hacer para volver otra vez a estar bien? Pero el arrepentimiento es algo que tiene muchas formas. La palabra de Dios tiene muchas maneras de llevarme al arrepentimiento. Dios utiliza muchas formas para lograr quebrantar mi corazón y enseñarme que estoy mal. Aquí es donde muchas veces nos equivocamos nosotros como hijos de Dios y especialmente en las iglesias, la manera como manejamos la disciplina, por ejemplo. Voy a decir algo, tal vez no les guste, lo siento. Creo que uno de los graves errores que cometemos en las iglesias es cuando manejamos la disciplina en la iglesia con un manual. Esta es la forma como en nuestra iglesia hacemos la disciplina, manejamos la disciplina. Una persona comete un pecado así, hacemos esto. Una persona comete un pecado así, hacemos esto y esto. ¿Saben qué veo yo en la Biblia? Diferentes formas en las que Dios trae a una persona al arrepentimiento. A veces con solo una manifestación de misericordia y de gracia es suficiente para que una persona se quebrante y vuelva a Cristo. Dice la palabra de Dios que es la bondad de Dios las que nos lleva al arrepentimiento. A veces manejamos un concepto de disciplina que más bien parece castigo antes que restauración. Pero la palabra de Dios produce esa corrección, produce ese arrepentimiento. Hay un pasaje que me encanta y no lo tenía aquí anotado, pero voy a ir un momento a él y les voy a invitar a que puedan ir conmigo a 2 de Corintios, capítulo 7. Y ya estamos... A ver, sí, ya casi terminando. 2 de Corintios capítulo 7, solo me falta una palabrita más, pero necesito que leamos esto. Si alguien les pregunta, ¿y dónde está una descripción de arrepentimiento en la palabra de Dios? Bueno, llévenlo a este pasaje. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 11. Vamos a empezar desde el 10. Pablo está hablando a la iglesia de Corinto y se está refiriendo a cómo ellos se arrepintieron después de la primera carta. ¿Se acuerdan que la carta de 1 Corintios fue una carta muy dura que Pablo le mandó a la iglesia de Corinto por un montón de pecados que estaban cometiendo y denuncia esos pecados en una forma directa? Y en la segunda carta de los Corintios hay una sección que es la que vamos a leer donde él dice, qué bueno que ustedes se arrepintieron. Qué bueno que se entristecieron por la carta que yo les mandé, pero qué bueno por lo que esa tristeza produjo. Y él dice esto, versículo 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dejemos esto a un lado. Nada más voy a decir esto. Hay dos tristezas aquí en una persona que está en pecado. La tristeza que produce Dios lleva al arrepentimiento. La tristeza que produce el mundo lleva a muerte. ¿Saben qué tenemos que preocuparnos en nuestras iglesias? En la manera como manejamos la disciplina. No sea que estemos causando tristeza del mundo y esa persona termine peor de como estaba cuando pecó. Y a veces pasa eso. Cierro el paréntesis. Versículo 11. Pero he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Vean aquí el proceso de arrepentimiento. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Si alguna vez quieren estudiar lo que significa arrepentimiento, es esto. Es solicitud, defensa, indignación, temor, ardiente afecto, celo y vindicación. Estúdienlo. Cada una de esas palabras. Y se dan cuenta que ese es el proceso del arrepentimiento. ¿Saben quién produce eso? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Esa es la corrección, el ministerio de corrección
del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Y termino con el último. Decía útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y el último es para instruir en justicia. ¿Qué significa el proceso de instrucción? ¿Cómo después que volviste al camino correcto no te salgas de él? ¿Cómo hacer lo correcto diariamente? ¿Cómo vivir para Cristo diariamente? ¿Cómo seguir conociendo a Dios más profundamente, más íntimamente, disfrutando más de la comunión con Cristo, conociendo a Dios en una forma más cercana, sirviendo al Señor con un corazón cada vez más sincero, cada vez más entregado a Dios? Esa instrucción en justicia para que podamos seguir caminando en su voluntad. Todo esto es el ministerio de la palabra de Dios. Esto es lo que produce el estudio de la Biblia de la mano del Espíritu Santo. Realmente es el deseo de nuestro corazón en el ministerio de Palabra de Vida ver a los alumnos del CCM crecer en la palabra de Dios así, de esta manera que lo estamos hablando esta noche. Pero también es nuestro deseo que cada uno de los que están aquí esta noche podamos entender la importancia que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas. De nuevo, no un libro de texto, no un libro que toca nuestro intelecto, sino un mensaje y una revelación de Dios que de la mano del Espíritu Santo trae transformación. Produce un cambio genuino, no el cambio externo que produce la religiosidad, no el cambio de apariencia que produce el legalismo, el cambio profundo del corazón que solamente produce el Espíritu Santo obrando con la palabra de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias en esta noche por el privilegio de hablar de algo tan precioso como tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella encontramos una fuente inagotable de verdad y de revelación tuya. Y gracias por este ministerio maravilloso de enseñanza, por el ministerio de redarguir, de corregir, de instruir en justicia. Como tu Espíritu, Señor, que nos guía a toda verdad, va a usar la verdad de tu palabra para transformar nuestros corazones a la imagen de Cristo. Te pedimos esto en la vida de cada uno de los que estamos aquí en esta noche. En el nombre de Jesús.